Así de pie abra la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 16 al versículo 22. Aleluya. Mateo capítulo 23, verso 16 al verso 22. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Me gusta esta versión de la Biblia. Mateo capítulo 23, verso 16 dice: ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. Inclusive hasta por el pastor que está aquí en el altar. Verso 21 dice: el que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Extienda sus manos hacia acá. Quiero que usted ore por mí y que usted le diga al Señor, por ejemplo, Señor, mi pastor va a predicar, por favor, dile que el Señor me hable bien claro de parte tuya. Dile, Señor, que a través de mi pastor tú establezcas tu reino en mi vida. Dígale, Señor, que en esta mañana el siervo de Dios, el hombre de Dios, hable a mi corazón de parte tuya. Dile, Señor, yo voy a aceptar la palabra que me traes en esta mañana, porque para eso yo he venido a tu casa a escuchar tu voz. Dile, Señor, yo te adoré, yo te alabé, ahora yo abro mi corazón, mi espíritu, para entender tu palabra. Amén y amén. Ahora levante la mano derecha conmigo al cielo y diga: yo prometo delante de Dios cumplir la palabra de esta mañana. Amén, gloria a Dios. Siéntese. Ok. Dentro de los ayes que Jesucristo lanza en contra de los fariseos encontramos este otro que está en Mateo capítulo 23, verso 16. Y este ay no es un nuevo ay, sino que es continuación del ay anterior. Y si usted revisa la Biblia, encuentra que en el verso 15, que fue el mensaje del domingo pasado, Jesucristo estaba hablando de los fariseos como hipócritas, porque ellos empezaban a recorrer mar, tierra, fíjese bien, y si hubieran aviones en esos tiempos también iban en avión para ser religiosos, o sea, para ser convertidos a su religión farisea. Yo le decía que un prosélito es una persona que se convierte a una religión, que profesa una religión. Nosotros somos prosélitos, pero no somos religiosos, que es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Entonces este es el de Mateo 23, 16, es una continuación del ay que está en el verso 15. Y Jesús sigue refiriéndose a ellos como líderes espirituales, quienes llevan a sus seguidores a manifestar una falsa espiritualidad. Ustedes saben que, bueno, dicen por ahí que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? ¿Cierto? Pero ustedes saben muy bien que, hablando de las religiones y tradiciones, ustedes saben que los católicos, apostólicos y remalos adoptan una espiritualidad falsa, ¿sí o no? Especialmente el miércoles de ceniza. Tú lo ves en carnavales, hermano, disfrazado de cuanto demonio y de cuanto animal, echándose agua y cualquier color. Borrachos amanecen, se endeudan, pero el miércoles tú los ves salen de la catedral
con la cara así. Como cuando el santo dice, por favor, ya se me está acabando la vela, póngame otra. Así salen, ¿verdad? Esa es una falsa espiritualidad. Pero yendo un poquito más acá, dentro de nosotros, también hay falsa espiritualidad. ¿Sí o no? Donde de repente tú dices, ay, gracias a Dios me sacó a mí de esa religión. Pero ahora soy apostólico, evangélico y re malo. O sea, yo estoy hablando en un sentido de cómo estos líderes espirituales en los tiempos de Jesús y hoy en día muchos líderes espirituales crean en sus seguidores una falsa espiritualidad. Por eso que a mí no me gusta cuando usted viene aquí con ciertas parsimonias, ciertas caritas así. No, está bien, bueno, mire. La cultura nada tiene que ver con la revelación. ¿Sí o no? Nada tiene que ver. Cuando estemos en el cielo, no hay cultura, no hay nacionalidad, no hay costumbres, no hay ademanes. Todos debemos tener un mismo porte, una visión, un estilo, y es el estilo del reino de los cielos. La iglesia de Jesucristo es pentecostal, desde las uñas de los pies hasta los pelos de la cabeza. ¿Sí o no? Tampoco hay que de repente, como en otras iglesias, hablar, porque yo estoy hablando son de los extremos. ¿Sí me entiende? Usted no puede ser no puede tener una falsa espiritualidad ni una falsa actitud espiritual, ni tampoco puede tener un pentecostalismo exagerado, porque ya eso sería desorden. Cuando Jesús está hablando de estos fariseos, les está diciendo que como líderes espirituales que tenían la responsabilidad de llevar al pueblo hebreo a la revelación de la ley, al espíritu de la ley, los estaban convirtiendo en unos falsos espirituales. ¿De acuerdo? Ok. En Mateo 23:15 Jesús dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y en Mateo 23:16 dice, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís! Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y le dice más, insensatos y ciegos. ¿En qué consistía la insensatez y la ceguera de estos líderes espirituales en los tiempos en que Jesús era hombre en la tierra? ¿En qué consistía? Esta insensatez estaba fundada en que los fariseos no sabían discernir, entre la ofrenda y el templo. Y ataban a la gente a juramentos, votos o pactos para obligarlos a cumplir ciertas pretensiones o intereses de los fariseos. Una cosa es que usted comprenda de repente que usted voluntariamente haga un pacto con Dios en lo económico, haga un voto, y otra cosa es que yo le impongo a usted obligadamente que tiene que hacer un pacto con Dios. Cosa que usted no es bobo y no lo va a hacer si no quiere o si no puede. ¿Sí o no? Y yo tampoco se lo voy a imponer. Cuando me pactamos con Enlace, hemos hecho ya algunos pactos y vamos a continuar con estos pactos porque estamos viendo la mano de Dios. Dios responde. Lo hicimos en primer lugar por el crecimiento de la iglesia, por la compra de esta propiedad. Últimamente lo hicimos por un milagro para la salud y tercer pacto lo hicimos por el milagro que Dios hiciera en Luis Francisco para que no lo operaran y Dios cumplió. Pero si viene alguien de repente a decirme, ve Ariel Márquez, usted tiene que pagar $50 mensuales de pacto a Dios para que Dios le bendiga. O sea, yo no puedo dejarme imponer ciertas cargas que
que no puedo llevar. Pero si yo tengo fe y tengo voluntad y creo en el pacto con Dios, yo voluntariamente lo voy a hacer sin que nadie me lo imponga. ¿Estamos de acuerdo en eso? Respiró, ¿verdad? ¿Ya respiró? Ok. Entonces la insensatez y la ceguera de estos líderes espirituales de los fariseos era que ellos no sabían discernir la gran importancia que tenía la ofrenda y el templo, ¿verdad? Y entonces ataban a la gente a ciertos pactos o juramentos para que cumplieran las pretensiones económicas de ellos en lo particular, porque los fariseos no eran pobres, los fariseos eran riquísimos. Iban en camellos último modelo, vivían en palacios, vestían tremendamente y ellos se enriquecían de las ofrendas que imponían a la gente de su tiempo. ¿Da gloria al nombre del Señor? Cuando Jesús está hablando de aquí, está hablando aquí en este verso, en este versículo 20, o cuando Él está hablando del juramento, Él está hablando en un sentido. O sea, la palabra juramento en griego es orcos, con H y K, orcos, que es equivalente a otra frase en griego que es ercos, con K, que significa una valla, un cercado, aquello que contiene a una persona. De ahí, oído, un juramento, de acuerdo al griego, es la afirmación o negación de una cosa que se hace tomando por testigo a Dios. Entonces ellos hacían a la gente jurar en el nombre de Dios para que pudieran cumplir con ciertas pretensiones económicas de los fariseos. ¿Y qué hacían? Los ataban a un cerco, a un encarcelamiento, a un juramento, y como decíamos por allá en mi tierra, le metían cuco, o sea, le echaban miedo. Porque si tú no cumples el juramento, entonces tenga. Mateo capítulo 5, versos 33 al 37, vamos a hablar hoy un poquito sobre lo que es el juramento. ¿Qué tiene que ver esto con los espíritus de la iglesia? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con el espíritu de fariseo. Yo le decía ahorita que yo jamás le iba a poner a usted una carga que no pueda llevar. Yo no le estoy atando a usted a un juramento y no un compromiso, ¿de acuerdo? Mateo capítulo 5, versos 33 a 37 dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. La palabra perjurar es jurar en falso. ¿Ok? Entonces Jesús dice, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Yo estoy hablando aquí de dos juramentos. Del juramento en el cual los fariseos le imponían a la gente, repito, para que cumplieran ciertos compromisos económicos para ellos enriquecerse. Y segundo, hay un juramento que nosotros le hacemos a Dios, lo cual llamamos pactos. Un pacto es un juramento. Ok. En cuanto a la prohibición de Mateo 5, 33 al 37, el Nuevo Testamento griego explica que este juramento se usa, oído, para conectar diferentes juramentos evasivos que forman un grupo homogéneo, es decir, de la misma clase, de la misma naturaleza. Por lo tanto, la prohibición, no juréis en ninguna manera,
se refiere solamente a la clase de juramentos identificados por las partes que siguen, las cuales, oído, no incluyen el juramento judicial, sino solamente los juramentos evasivos que los judíos usaban en la conversación ordinaria. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5, 33 al 37? Que en una conversación ordinaria nosotros no podemos jurar por Dios, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es la letra de sus pies. En una conversación ordinaria. Me explico mejor. De repente tú estás hablando con alguien y dices, es verdad lo que me está diciendo. La madre si no, como decimos allá. O sea, la madre si no. Por mi mamá. Por Diosito mío, lindo, querido, que me está viendo ahora, que me parta un rayo, me se abra la tierra, si te estoy diciendo si es mentira. Esas son conversaciones ordinarias. Tú no puedes hacer un juramento en una conversación ordinaria, personal con alguien. Hombre, si te creen bien, si no te creen tan bien. ¿Listo? Tú sí debes ser sí, tú no debes ser no. ¿De acuerdo? Esa es una clase de juramento en la conversación ordinaria. Hay un juramento, otra clase de juramento, que es el juramento judicial, que es diferente al juramento de las conversaciones ordinarias. Oído esto que les voy a decir. En el juramento judicial, que es el que usan los jueces con los testigos para esclarecer un caso particular, ellos le dicen al testigo, si tú eres testigo en un caso delante del juez, ellos te dicen, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? O sea, ellos te están ahí comprometiendo en un juramento y tú tienes que decir la verdad. Y dicen en el acta, juró decir la verdad. Si de repente te descubren que estás diciendo una mentira, va para la cárcel porque juró en falso. Entonces son dos clases de juramento. Un juramento que se hace en las conversaciones diarias y un juramento judicial. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ambos juramentos, el judicial y el juramento de las conversaciones diarias, ambos constituyen un juramento. El juramento judicial es por la ley. Amén. El otro juramento es un juramento alegre, chabacano, donde la gente usa el nombre de Dios o de la madrecita muerta para inclusive se ponen el dedo así, en cruz, así. Por esta cruz bendita. Esta cruz. ¿Cuántas veces nos habrán robado, nos habrán golpeado y hacen la cruz bendita en sus manos inmundas? ¿Cuántos han hecho eso? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Alguna vez juraron por Diosito mío lindo que me está viendo que me parta un rayo si te digo la mentira? Aleluya. Vaya a Santiago capítulo 5, verso 12. Santiago capítulo 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mire cómo dice, si usted jura y su juramento lo está haciendo para validar una mentira, dice la Biblia en Santiago que usted puede caer en condenación. ¿Qué significa condenación? Dos implicaciones. Una, usted queda en mal crédito delante de la gente. Lo pueden meter preso por jurar en vano. Se le puede caer el kiosco encima. Su negocio personal se le puede caer encima. O sea, sus ambiciones personales. Y segundo, está hablando de condenación en el sentido de que toda persona que usa el nombre de Dios en vano o jura por el cielo, por la tierra, por su madrecita linda que murió, por lo que sea, en vano, va al infierno. ¿Están aquí en esta mañana? ¿Para qué se usa el juramento? Es la pregunta. El juramento es para confirmar, oído,
para confirmar lo que se dice, sea promesa o advertencia. Hoy mismo, le dijo Jezabel a Elías, estarás como todos los profetas que mataste, o sea, los profetas del diablo. O sea, ella juró. Cuando una persona dice, hoy mismo hago esto, incumple, dice, oye, tú me juraste, yo cuando te juré, tú dijiste hoy mismo. Esa palabra, hoy mismo, es un juramento. No es que usted diga, yo te lo juro por fulano, te lo juro por... No, por el santito lindo mío que tengo en la casa, no. Cuando usted dice, hoy mismo lo hago, usted está haciendo un juramento. Mañana cumplo, usted está haciendo un juramento. Entonces un juramento siempre se hace para confirmar una promesa o advertencia. O sea, el juramento es como una garantía de que lo que tú o yo estamos diciendo es verdad. ¿Verdad que sí? Vamos a ver algunas clases de juramentos en la Biblia. Vaya a Mateo capítulo 26, verso 59 al verso 68. Algunos clases de juramentos en la Biblia. Mateo capítulo 26, verso 59 al verso 68. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Mateo capítulo 26, verso 60, estoy ahí. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús habló eso. Él dijo que podría destruir este templo y en 3 días reedificarlo. Y estaba hablando de su cuerpo. No estaba hablando del templo de Jerusalén. Entonces note que ellos tergiversaron, ¿verdad? Verso 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La palabra Cristo es ungido. Si estás tan ungido, profetízanos. Aquí encontramos que los sacerdotes judíos, entre ellos los fariseos, estaban buscando falso testimonio, estaban buscando personas para que dieran y juraran un falso testimonio contra Jesús. No encontraron a ninguno, pero se presentaron voluntariamente 2 testigos falsos que juraron que Jesucristo había dicho que iba a derribar el templo de Jerusalén y que en 3 días lo iba a reedificar. Ustedes saben que eso es imposible. No podemos tomar esta casa y en 3 días hacerla, aunque trabajemos día y noche y contratemos 10,000 obreros, no podemos. ¿Verdad? Jesús, repito, estaba hablando de Jesús de su cuerpo, del templo de Dios. Bien, Romanos capítulo 1, verso 8 al 9. Romanos, está después del libro de los Hechos. Capítulo 1 de Romanos, verso 8 al 9. Dice de la siguiente manera, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma, miren,
Yo les juro por Dios. Dios es mi testigo de que ciertamente yo estoy haciendo oración por ustedes. Siempre en mis oraciones los menciono a ustedes. Cuando Él pone a Dios por testigo, ¿qué está diciendo? ¿Está haciendo qué? Un juramento. Ahora, no es una contradicción. Nosotros podemos hacer un juramento en el nombre del Señor, porque nosotros podemos jurar. O sea, el hacer un pacto, una promesa, solamente con hacer una promesa es un juramento. ¿Entiende esto? No es que usted dice, yo lo juro. No. Yo prometo hacer esto, prometo dar esto, prometo ir a esto. Ya eso es un juramento, hermanos. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos adelante. Regresando a Mateo capítulo 5, versos 33 al 37. Vaya nuevamente a Mateo capítulo 5, versos 33 al 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando Jesús está hablando en ese sentido de no jurar, Él está diciendo, o sea, Él no está prohibiendo el jurar solemnemente en el nombre de Dios ante algún tribunal formal. Él lo que está hablando aquí es de jurar a la ligera, jurar con hipocresía y el no cumplir con la palabra de ese juramento. Ustedes saben muy bien que en algunos juzgados usan el nombre de Dios para llevar a una persona a una declaración verdadera. Ah, no, yo soy evangélico. A mí Mateo 5, 33 a 37 me dice que no puedo jurar por Dios. Lo meten preso, ustedes lo obligan. ¿Sí o no? Jesús lo que está diciendo, miren, si tienen que jurar ante algún tribunal, es correcto. Pero no usen el nombre de Dios para jurar ligeramente. Para que creen su mentira. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántas veces, hablando de juramento, cuántas veces algunos hermanos han jurado delante de Dios que van a cumplir sus promesas de no apartarse de Él y se apartan? ¿Qué están haciendo? Están cayendo en condenación. Y eso es lo que la gente no sabe. Diosito mío lindo, te juro que yo no me aparto de tus caminos si me levantas de esta cama. Si me quitas este problema encima, Señor, yo te prometo cada vez que haya culto ir a los cultos, Señor. Es más, Padre, si tú me das a mí un buen empleo, yo te juro que te voy a dar los diezmos y ofrendas. Y cuando Dios le dé el empleo, hasta la vista, baby. Cuando les arregla el negocio, chao. Cuando les levante de la cama, más rápido se va en el mundo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo se llama eso? Burla. Si alguien a ti te jura, pues yo te prometo que mañana, yo te cumplo mañana a las 2 de la tarde. A las 2 en puntico, mira, tú me vas a ver en la puerta de tu casa. Y usted tranquilo se sienta y ya faltan 5 para las 12, que digo, faltan 5 para las 2 de la tarde. Y usted está ahí todo arreglado, y preparó un café, y chaulafán y todas esas cosas. 2 y 5, 2 y 10, 2 y media. Dice, este es un charlatán. ¿Usted qué piensa? ¿Que se va a burlar de mí? Entonces, así mismo, cuando la gente le promete a Dios algo y no le cumple, se está burlando de Dios. Y la Biblia enseña claramente, óigase bien, hermanos, que Dios no puede ser burlado.
Así que no juegue con promesas que usted le hizo a Dios alguna vez en su vida y no le ha cumplido. Dele gracias a Dios por su misericordia, que no le ha cortado, que no han llegado condenaciones a su vida. Pero si usted le prometió algo a Dios, tarde que temprano, si usted no le cumple, Dios se las cobra. Ay, no, Dios no castiga. Ay, Dios no es así, pastor. Ay, Diosito mío, perdóname, yo lo hice, pero yo no puedo cumplirte. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué prometió? ¿Sí o no? Ahora, todo creyente que le ha prometido a Dios, que le ha jurado a Dios algo y no lo ha cumplido, es igual al fariseo de los tiempos de Jesús, quienes jugaban con esta práctica solemne del juramento. Es tremendo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 20, verso 7. O sea, a través de los siglos los hombres han querido jurar por alguien o algo para dar más fuerza a su palabra que no vale, pero no quieren luego cumplir con el juramento o voto o promesa que hacen. Hablando un poco acerca del hogar, del matrimonio, cuando nosotros tomamos a la mujer, a la novia por esposa, o la mujer tomó a ese hombre por su marido, ella hizo un voto, un pacto, un compromiso delante de Dios, ¿sí o no? De acompañarlo hasta dónde? Hasta la muerte, pero algunos solamente los acompañan hasta la esquina. Chao, vete. Éxodo capítulo 20, verso 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si usted va a Números capítulo 30, verso 12, un libro más adelantico, dice que habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿A quién le está hablando aquí Moisés? A los líderes de Israel, que somos los llamados a cumplir el juramento que hicimos delante de Dios el día que Él nos llamó al liderazgo. No estoy hablando solamente de ministros ni de pastoras, sino de líderes en las iglesias. Ok, bien. Gloria al nombre del Señor. No cumplir un juramento es un insulto. Es un insulto. Cuando Jesús está hablando en Mateo 5, 33 al 37, Él está condenando a la gente que hace ciertos juramentos, que hipócritamente juran delante de Dios. ¿Por qué? Porque están tomando el nombre de Dios en vano. Ok. Cuando nosotros, repito esto, juramos a una persona, le prometemos a una persona cumplir en algo, estamos insultando a esa persona si no cumplimos. Pero además de eso, cuando faltamos al juramento, a una promesa, a un pacto que hicimos a Dios o a los hombres, entonces no somos dignos de confianza ni delante de Dios ni delante de los hombres. Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses y él dice que Dios lo tomó por fiel, cuando Pablo escribe en sus cartas, dice que Dios lo tomó por fiel y lo llamó al ministerio por ser fiel. Ahora acuérdese, Pablo, cuando fue llamado por Dios, él era un fariseo. Hasta los huesos era fariseo. Él consentía en matar a los cristianos, perseguía a los cristianos. ¿Cómo un fariseo fue tenido fiel delante de Dios? Dios dijo: wow, Saulo de Tarso es un hombre fiel en su religión. Da su vida por la religión. Por lo tanto, yo lo voy a tomar por fiel, porque cuando lo convierta, va a ser fiel a mí. Y ciertamente Pablo murió siendo fiel a Dios. Pero si Pablo, a Dios lo llamó, bueno, tú le eras fiel a los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué no me eres fiel ahora? Dios no hubiera tenido tal confianza en Saulo de Tarso.
¿Cuántos de nosotros, bueno, al menos yo no era tan religioso ni católico, yo era más mundano que el mismo diablo? Yo recuerdo que solamente fui a misa 5 veces, nada más. Pero cuánta gente en la iglesia, hermano, caminaban de rodillas hasta llegar allá al cerro donde está la cruz, donde está la Virgen de la Totuma allá arriba. Y se sangraban las rodillas. Por lo menos en mi país hay un pueblo que se llama Santo Tomás. Es como, un pueblo aquí sería como ¿qué? Como algo así como Guanujo, como Chimbo, pero más grande. Bien. En Semana Santa los hombres se disfrazan de nazareno. Pero antes de cargar la cruz o cargar ¿cómo? Esa cosa, el madero, se ponen látigos y se ponen cuchillas Gillette y se hacen así. ¡Tras! Ah, no, con bolitas de plomo y se dan duro. Y se dan duro, pero van borrachos, duros se dan. Y entonces vienen los que la acompañan con cuchilla Gillette y las vejigas llenas de sangre se las rajan. Ahora, mucha gente que ha pagado esas mandas, que se han sacrificado, que han sido fieles a Santa Chancleta, a Santa Tecla, cuanto demonio, cuanto ídolo. Muchos se han convertido a Cristo, hermano. Y cuando se convierten a Cristo, son los más infieles delante de Dios. Y piensan que Dios es alcahueta. Como Diosito mío lindo no hace nada, entonces yo voy a seguir en esas andanzas. Pero espere que Diosito mío lindo empiece a hacer lo que hizo en el libro de los Hechos, capítulo 5. Mucha gente cuando vea ese juicio de Dios va a tener que corriendo a arrepentirse y a ponerse en regla con Dios. ¿Está aquí conmigo? Ok. Una pregunta. ¿Cómo se puede describir a la persona que es simple y sencillamente no quiere cumplir lo que promete? Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al versículo 5. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al verso 5. Está por ahí por los Salmos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. ¿Están aquí? Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 5, oído, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Mira cómo se llama una persona que falta una promesa. Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué? Mira la pregunta: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Jurar y no cumplir a Dios no es tener temor de Dios. Note bien claro la pregunta que el escritor, que Salomón, hace al final del versículo 6. Él pregunta: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y se refiere a personas que juran una promesa a Dios en falso. ¿Por qué harás? O sea, ¿por qué impulsas a Dios a que obre en enojo contra ti y contra la obra de tus manos? ¿Se enoja Dios cuando nosotros prometemos y no cumplimos? A ver, ¿qué dicen? Repítanme en voz alta, niños. ¿Ah? Sí, ¿verdad? ¿Se enoja Dios? ¿Se enoja el papá, hablando de lo natural, cuando el hijo incumple? Sí, se enoja. Y le da tas fuertemente. ¿Se enoja papá Dios?
¿Se enoja Diosito mío lindo querido? Si se enoja, ¿verdad? Y cuando se enoja, ¿qué hace? ¿Qué dice el versículo? Cuando Dios se enoja contra personas que prometen y no cumplen, ¿qué dice el versículo? Míralo claramente, respóndame por favor. Eclesiastés capítulo 6, sí, capítulo 5, verso 6. ¿La obra de quién? ¿De la mía o de la suya? Diga, destruye la obra de mis manos. Hable, particularice la palabra. No haga como algunos hermanos en otras iglesias, eso no pasa aquí, dice, ese mensaje es para Petra, no es para mí. Tremendo, ¿verdad? Diga a la persona que está a su lado, no quieras estar en el pellejo de tal gente, dígale. La gente que empieza a construir y a construir, hablando no solamente de casa ni de edificios, sino su propia vida, sus propios intereses, ¿sí me entiende? Que empiezan a hacer para esto, para allá, para yo estar bien, para prosperar, pero que antes le prometieron algo a Dios y no le cumplieron. Mire, ese edificio se desmorona. Y no estoy lanzando maldiciones ni profetizando mal. Es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, cuando habla aquí en el versículo de Eclesiastés que estamos leyendo, está hablando de un ángel, ¿verdad? Y mucha gente dice que se refiere al pastor de la iglesia, pero no es al pastor de la iglesia, porque usted de repente en lo secreto hace un voto a Dios. Yo creo que usted alguna vez en su vida se arrodilló en su casa, tenía un estrés, tenía problemas, su corazón apenas usted se despertaba en la mañana saltaba. Cuando iba al baño a cepillarse los dientes, se miraba en el espejo, se asustaba por la cara de horror que tenía. Y entonces iba corriendo, Señor, ayúdame. Padre Santo mío, sácame de este problema, Señor. Ay, Diosito mío, ayúdame, mira esta crisis que tengo. Y yo te prometo, Dios, cumplir contigo en todo lo que tú hables, en todo lo que tú mandes. Te prometo cumplir en los diezmos, las ofrendas, en ser puntual al culto. ¿Entiende esto? Cuando usted dice esa promesa a Dios, yo no estaba ahí. Usted estaba en su casa, yo estaba en la mía. Yo no la escuché, ni lo vi. Pero cada creyente tiene un ángel que Dios asignó el día que ese creyente se convirtió. Y el ángel te oyó y te vio. Y toda palabra nuestra, buena o mala, están registradas en los cielos. Entonces el ángel llega delante de Dios, porque cada ángel que Dios nos asignó tiene que dar cuenta a Dios de nosotros. Dice Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores a los herederos de la salvación. Cada ángel que Dios nos asignó a nosotros vienen para ministrarnos, para ayudarnos. Ok, pero también para velar que nosotros todo lo que estamos diciendo se lo cumplamos a Dios. Entonces ese ángel sale delante de Dios y dice, Señor, te prometieron que te iban a cumplir todo lo que te prometieron. Y Señor, y hoy es el día del compromiso. Y si no cumplen, entonces ¿qué es lo que dice Eclesiastés? Dios se enoja porque tú cumpliste algo, hablaste con tu boca algo, nadie te impulsó a hacer nada. Y entonces como no cumple, Dios empieza a destruir la obra de tus manos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Señor. Estamos siendo claros en esto, ¿verdad? Estamos entendiendo que nosotros alegremente no podemos hacer un voto, un pacto, un compromiso. Si ya lo hizo, ni modo, tiene que cumplirlo. De aquí en adelante usted tiene que pensar 2 y 3 veces lo que le promete a Dios o le promete a los hombres, porque no tiene solamente esto que ver con los hombres, sino con Dios también. Escuche esto, toda relación humana
Toda relación de personas se basa en la confianza. ¿De acuerdo? Hablando en el matrimonio, cuando nosotros tomamos a nuestras esposas, a nuestras mujeres por esposa, no solamente era porque le amábamos, sino porque confiábamos en ella, igualmente la mujer también, ¿verdad? Y usted confió, por eso se casó. El hombre lo prometió bajar las estrellas de los cielos, cogió una escalera grande, otra pequeña, y yo te bajo las estrellas como en la canción, ¿verdad? Pero cónchale, cuando van los 3 años, el hombre no le bajó una estrella, sino cavó un pozo y le trajo un demonio del infierno. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, oye Juanchito, oye Pepe, oye Andrés, oye Ariel, oye Roberto, oye Juan, oye quien sea, ¿no me prometiste una estrella? Claro, por eso te puse los estrellados. Ya tiene la estrella. Entonces, toda relación matrimonial, de negocios, social, de lo que tú quieras, se basa en la confianza. ¿Ok? Tengo 7 preguntas para ampliar este aspecto de los juramentos. Número 1. ¿Qué pasa cuando los esposos no toman en serio sus votos? Número 2. Cuando la esposa ya no confía en su marido o el marido ya no confía en su esposa. Número 3. Cuando no hay confianza en los hijos o en los padres. Número 4. ¿Qué tan importante es la confianza en el trabajo o en los negocios? Número 5. ¿Qué tan importante es la confianza en la iglesia del pastor para con sus discípulos y de los discípulos para con el pastor y de los discípulos entre sí? Número 6. ¿Qué tan importante es pagar lo que se promete pagar? Y número 7. ¿Importa si los líderes elegidos en la iglesia cumplen con sus promesas? Son 7 preguntas. Cada una tiene su respuesta particularmente desde el punto de vista que usted la vea. ¿De acuerdo? Pero yo, hablando particularmente de la confianza en la iglesia, yo creo que si usted viene aquí es porque tiene confianza en mí. Hello. En algunas iglesias pasa esto. La gente se congrega. Yo me congrego solamente por Dios. Sí, porque el pastor no me gusta. Hay que cambiarlo. Hay que hacer una marcha, una protesta para que lo cambie. Estoy hablando jocosamente. Yo he visto esos casos, hermano. Nosotros hemos venido, antes de llegar aquí, repito, salimos de Colombia, Venezuela, todas estas regiones por acá, dictando conferencias y talleres. Y algunos hermanos se nos acercaban a nosotros y nos decían, ay pastor, quédese. Mire que está don fulanito, don Perencejo, doña Panchita, doña Carolina y don fulano. Y de seguro, pastor, si se queda, mire, mucha gente se viene para donde usted, pastor, y va a estar bien. Eso fue en Cali, en varias ciudades, pero particularmente en Cali pasó eso. Yo le dije, yo no quiero tiroteos, yo quiero timoteos. Y no era nuestra visión quedarnos ahí. O sea, nosotros no aprovechamos nunca esas cosas, hermanos. Y mucha gente decía, lo que pasa, pastor, es que yo voy a la iglesia, pero es que yo no soporto más al pastor. ¿Y ahí tú qué haces ahí? Sencillamente habla con su pastor, pide la carta y trasládate. ¿Qué vas a hacer tú maldiciendo al hombre de Dios? No tienes paz, no tienes tranquilidad, no te alimentas bien. Sencillo. Si usted va a un restaurante y encuentra que por el restaurante le pusieron un sello cerrado por vender pollo podrido, usted nunca más va a ese restaurante. Se puede intoxicar. ¿Sí o no? Entonces es importante la confianza que debe existir entre usted y yo y de mí para con ustedes y en los hermanos de la iglesia. Cuando esa confianza se acaba, entonces viene la hipocresía. ¿Qué es lo que estamos matando en estos tiempos? Ese demonio, ese espíritu inmundo que no debe tener cabida en esta iglesia, ni en usted ni en mí. ¿Sí o no? Machácalo con tu pie, machácalo. Aleluya, está bajo tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Efesios capítulo 4, verso 25.
Efesios capítulo 4, verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Repito, Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Verdad. Bueno, pastor, le voy a decir la verdad, yo no tengo pepitas en la... Tampoco, eso es destruye. Siempre hablamos es para edificar. Ven acá, hermana, te tengo que decir 4 verdades. Sin vergüenza, hija del diablo, importuna. Y le dice 4 cosas. Le dijo la verdad, no la destruyó. Hablar verdad significa hablar sin hipocresía. Me está pasando esto, pastor. Mire, uno no es monedita de oro para que le den a todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Ah? Uno falla, yo como hombre fallo. Me equivoco. Y si de repente por alguna equivocación, algo raro que hice y que yo no me he dado cuenta, ¿ah? Y usted se hirió, acérquese a mí, vea, pastor, yo estoy herida por usted. Yo estoy herido por usted. Vengo a ser sincero con usted. Y listo, arreglamos el negocio. ¿Sí o no? Y después me invitan con un afán. Gloria a Dios. Cuando no hay confianza y duda, hay sospecha y aún temor. Diga, duda, sospecha y temor. Cuando hay esas cosas. Bien. ¿Qué significa la palabra perjurar? Porque Jesucristo dice en Mateo 5, 33 al 37 que no debemos perjurar. ¿Qué significa la palabra perjurar? La palabra perjurar es jurar en falso, es afirmar o negar algo que no es cierto. Se considera más serio que el mentir, el perjurar, porque es mentir bajo juramento. Ok. Mateo 23, versos 16 al 17, regresemos ahí, donde empezamos. Mateo capítulo 23, versos 16 al 17. Mateo capítulo 23, versículos 16 al verso 17. Ahí empezamos la enseñanza. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís! Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Diga conmigo, el oro del templo. Ok. Este oro del cual habla Jesús significaría las planchas de oro con las que gran parte del templo estaba cubierta. También significaban las vasijas de oro del templo y probablemente también las ofrendas que daban en el templo. Por ejemplo, el dinero que usted da como diezmo y como ofrenda es el oro del templo. Pero entienda esto, Jesús pregunta, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? El oro, oído, no tenía ningún significado delante de Dios si ese oro no estaba dentro de la casa de Dios. Tu dinero no es importante hasta que tú lo pagues tus votos de diezmos y ofrenda a Dios. Así de sencillo. Ay, pastor, ya se va a meter con el diezmo y la ofrenda. ¿Cuándo será el día, pastor, que usted predique, no hable de diezmo y ofrenda? Siempre sale ahí, por cualquier parte sale. Y no es que esté tras de su dinero. No me interesa. No me interesa. Y no me interesa. Yo lo que quiero es que usted sea próspero, sea bendecido. Mira, mentiroso. No, no es mentira, es verdad. Es verdad, hermano. Pregúntele a Nancy. Mira, hay gente más amarrada que grapa vieja, hermano. Usted nunca ha visto una grapa vieja en un papel. Oxidada. Los fariseos decían,
el oro es más importante que el templo. El oro es más importante que el altar. Y Jesús les dijo, insensatos y ciegos. Su insensatez era, hermano, que ellos no discernían que la gran importancia que tenía el oro era porque estaba en el templo. Por ejemplo, mire, estas son unas simples flores de plástico, de acuerdo con una gente, dice, ay, qué bonito. Ay. Pero este es más importante que cualquier otra cosa que tú tengas en tu casa, porque está dentro de la casa de Dios. ¿Ah? Tú eres importante, tan importante, porque tú estás dentro de la casa de Dios. Pero vayamos un poquito más allá. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, verso 7. O sea, particularizando este aspecto, oído, tú eres importante a causa del tesoro de Dios que está dentro de ti. No eres importante simplemente porque tú eres doña Ramona, don Pedro y tienes dinero y tienes dólares o tienes posesiones. No, eso no te hace importante. No te hace importante tu posición social, económica. Eso no te hace importante. Te hace importante a ti. Es porque el tesoro de Dios está dentro de ti. Ahora vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pero hoy dice el verso 7 que nosotros somos vaso de barro. ¿Para qué somos vaso de barro? Tenemos un tesoro, ¿dónde? En vasos de barro. ¿Entiende esto? El único inversionista en toda la creación y en toda la historia del mundo que invierte su tesoro en vasijas de barro se llama Jehová de los ejércitos. El único. Los demás guardan sus dólares, sus euros, sus pesos, lo que quieras, en corporaciones de ahorro. Y ponen vigilante ahí para que no les roben el dinero. Pero Dios, tranquilo, Dios confía en ti. Tú eres vasija de barro, ¿no? Yo soy vasija de barro. Dios te dice, bueno, sabes que delante del mundo tú no vales nada. Ni una chancleta podrida vales tú. Como dice mucha gente, no vale nada. Pero ahora yo te voy a evaluar. Voy a poner dentro de ti mi espíritu, oído, mis talentos, mis dones, para que brilles en este mundo. Entonces tú eres de gran valor por causa del tesoro de Dios que está dentro de ti. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces mira la gran importancia del oro, hablando de dinero en el templo, y de la gran importancia del templo por causa del oro. Una cosa va con la otra. Los dones y talentos y ministerios que tú tienes son importantes y usted tiene que ponerlos a funcionar. Pero usted es importante por causa del tesoro de Dios que está dentro de ti. Damos gloria al nombre del Señor. Ahora, volviendo a interpretar lo que Jesús dice a los fariseos en relación a los juramentos, encontramos que ellos enseñaban, o sea, los escribas y los fariseos enseñaban que algunos juramentos eran más solemnes que otros, que era necesario cumplir algunos juramentos, pero no todos. Y en la iglesia del Señor, hablando en un sentido general, hay muchos fariseos hipócritas que le dicen a los hermanos, oye, tú hiciste un juramento a Dios. Sí, imagínate, yo hice muchos juramentos y no sé cuál pagar, cuál cumplir. A ver, ¿cuáles hiciste? Este y este otro. Y dice, ay, pero entonces cumple el que esté más fácil, los demás no los cumpla. Y eso es lo que hacían los fariseos.
Decían, hay juramentos importantes que tiene que cumplir. Hay juramentos que no les prestas atención. Mire, si usted le prometió a Dios regalarle una aguja, déle la aguja. Pero si usted dijo, Señor, yo te voy a donar a ti un carro para la iglesia, hablando exageradamente, done el carro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, lo más pequeñito, lo que más pueda primero. No, tenemos que cumplirle a Dios lo que le prometamos, sea mucho o sea poco. ¿Está aquí conmigo? Ay, pastor, se me está poniendo la cosa oscura y me cae eclipse. Dios permita que en esta mañana usted despierte la realidad, ¿no?, de que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida ese mal concepto que tenemos de las promesas y pactos que hemos hecho con Dios y compromisos que hemos hecho con Dios. Hay algo que no podemos eludir y son las responsabilidades que nosotros tenemos contraídos con Dios cuando nos convertimos, desde orar, ayunar, hasta predicar y pagarle al Señor los diezmos y ofrendas, hasta de servirle a Dios en todo, hermano. ¿Están aquí conmigo? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es insensatez? Porque Jesús dice insensatos y ciegos. La palabra insensatez, yo encontré en el diccionario, significa esto: falta de buen juicio y de reflexión antes de actuar. Significa necedad, falta de sentido o de razón. Significa que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Una persona insensata es necia, sin sentido. Un insensato es un loco, un desquiciado, y es un candidato para que le entre un demonio de locura si no se arrepiente. Jesús le dijo a los fariseos, insensatos y ciegos. Si usted va al diccionario encontrará lo mismo que yo encontré. Entonces, un insensato es un loco, una persona que perdió la memoria, un desquiciado. La insensatez consiste en clasificar los juramentos, en clasificar los pactos, en no discernir que la casa de Dios es tan importante como el dinero y todo lo que está dentro de la casa de Dios. Hay gente que deja en segundo lugar la economía de Dios, y esa es una insensatez. ¿Están aquí conmigo? ¿Ah? Cuando yo le robo los diezmos al Señor y las ofrendas, yo soy insensato, porque no estoy considerando que es importante para Dios ese dinero, y me convierto en un candidato para ser un loco. Míralo desde ese punto de vista, hermano. Si no le importa, es su problema, pero es lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Diga conmigo, valor por valor. Todo en esta vida se mide por los valores. Hay un valor temporal y hay otro valor eterno. Tú no puedes vivir por los valores temporales. Tienes que vivir por los valores eternos. Vamos nuevamente a Mateo 23, versos 16 al 22 para terminar. Mateo capítulo 23, versos 16 al 22. Dice, ¡ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Tu dinero se santifica en el templo.
Dile que está a tu lado. Tu dinero se santifica en la casa de Dios. Dígaselo fuerte. ¿Qué es lo que santifica tu dinero? El altar. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Tu dinero es santo cuando lo traes a la casa de Dios. Los fariseos estaban metidos en este embrollo. Ponían a la gente a jurar no, ora por el oro, no ores por el templo. ¿Por qué? Porque ellos ataban a la gente a ciertos principios religiosos para enriquecerse. Pero aquí es diferente. En el reino de Dios es diferente. Jesús dice, ambas cosas son importantes. La casa de Dios y el oro. Ambas tienen valor equivalente delante de Dios. La casa y el oro. ¿Ok? Bien. Damos gracias a Dios en esta mañana. No se ponga como ya a presión. No se ponga como ya a presión. Respire profundo. Su pastor les ama. Yo traigo esta palabra porque es lo que está escrito. En segundo lugar, mi objetivo es erradicar, sacar y matar con la palabra los espíritus anti-iglesia. Vamos a entrar de repente, cuando terminemos el de los fariseos, a mirar el espíritu de Judas, que es más fuerte todavía. O mirar el espíritu de Jezabel, que es un demonio de control. Y usted tiene que ir madurando en cuanto a esto y saber que si se sienta ahí a escucharme, es para su edificación y para su bendición. Dos cosas debe hacer. Si usted no está haciendo nada de esto y no hay una pizca de demonio fariseo, agáchese y que pase de largo. Pero si de repente hay una pizquita, lo que sea, lo que tiene que hacer es, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, y empiece, porque Jesucristo lo necesita a usted en esta ciudad para arrebatar las almas que el diablo tiene poseídas, incluyendo a su familia. No se ponga de acuerdo con los demonios, no se ponga de acuerdo con el diablo, échalo fuera de su vida y amístate con Dios. Póngase de pie, por favor. Dos preguntas quiero hacerle. ¿Qué es más importante para ti? ¿La casa de Dios o tu dinero? ¿Qué es más importante para ti? ¿La casa de Dios o la ofrenda que tú le traes a la casa de Dios? Si la casa de Dios es más importante para ti, yo quiero que levantes en esta hora tus manos al cielo, cierre tus ojos y empieces a orar, a discernir por medio de esta palabra que te he traído, tu corazón, tu espíritu. Yo no estoy dentro tuyo, los hermanos que están allá tampoco, pero el Espíritu Santo sí está aquí y está dentro de ti. Y no le podemos ocultar nada al Espíritu de Dios. Así que empieza a hablar con el Señor, por favor. Empieza a hablar con el Señor.